persona que siempre nos acompaña, esa persona que nos ha acompañado en estos 1.600 kilómetros de viaje que hicimos cuando emprendimos nuestra salida desde Buenos Aires para llegar, quizás no de vacaciones, no te quiero corregir, querido Edgar, hermano, pero vinimos a ver a un pariente que gracias a Dios está muy bien, que es nuestro abuelo Sinesio, y veníamos con esa fe en esos 1.600 kilómetros de recorrido, sabiendo que nuestro pariente iba a mejorar como está mejorando. Y en esa mejora de salud también pido, si vos me permitís, por todos los parientes de la audiencia, todos los amigos que están sufriendo y que están pasando por un problemita de salud, para que nuestro Señor, nuestro amigo Jesús, los bendiga y les dé esa recuperación que tanto necesitan, ¿cierto? Por eso estamos muy, pero muy felices de estar en esta casa, de saludarlos a ustedes, y lo que hacemos con la comunicación nosotros en Buenos Aires, desde un instituto de reciente creación, que es el Instituto de Formación para la Nueva Argentina, es esto: tratar de capacitar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a los niños, en esto del tema de la expresión, en esto de las técnicas de comunicación, en esto de la oratoria, que es tan importante no solamente para la gente que da discursos, como comúnmente se dicen, sino también a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de defender nuestros derechos. Es decir, es lo que uno hace a través de tantos años, y ahora quería destacar la creación de este Instituto de Formación para la Nueva Argentina, que nace en Almirante Brown, un pueblo de Almirante Brown, y que se está proyectando en esta primera etapa para toda la provincia de Buenos Aires. Y quizás, yo te lo había propuesto en otras épocas, Edgar, lo podamos hacer también aquí en el Paraguay. En este Instituto de la Nueva Argentina nosotros hablamos de esto, de la patria grande latinoamericana. Así que estamos a disposición de ustedes, hermanos paraguayos, para lo que quieran, saludar a toda la familia que está escuchando, y bueno, dispuestos a responder todo lo que ustedes quieran preguntar. Excelente, bueno, muchas gracias por tu presencia. Nosotros vamos dándole continuidad a nuestra programación, ya que vamos a tenerles a ellos por unos ratos más. Vamos a ir consultando de la política argentina, qué piensa del momento y actual gobierno, como le decimos nosotros, aquí, los curepas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conversando un poquito. En el próximo bloque vamos a consultarles este cuestionario que tenemos de preguntas al apreciado amigo Waldemar, que está de visita aquí en la 88.1. Ahora nos quedamos en las manos de Raúl Alex para escuchar las muy buenas canciones, esperando sus mensajes al 0976 40 23 15, al 0983 47 63 68 y la línea baja 0523 230 393. Bienvenidos a la 88.1, la mañana sancosiana.